Sean tomando sus asientos. Quisiéramos, con la ayuda del Señor Jesús, recordar lo que el Señor nos ha estado hablando hasta el día de hoy. En el Antiguo Testamento, si nosotros miramos el libro de Dios, Dios nos ha expuesto una revelación de 3 arcas. ¿Lo recuerdan? De 3 arcas. La primera arca nosotros la encontramos en Génesis capítulo 6, que es el arca que Dios le ordena a Noé hacer. ¿Estamos claros? Ahora, para poder adelantarnos y ver un mismo fin, el arca de Noé, que es mencionada en Génesis capítulo 6, versículo 13, y que concluye en el capítulo 9, versículo 18, tiene como fin la preservación. Ahora, ¿qué es lo que preserva? Preserva no solo a los animales, sino que también es preservación de seres humanos. Y conforme a lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, estos seres humanos que fueron preservados fue un número de 8 personas. ¿Está claro? Simplemente estamos recordando. La segunda arca, que no es mencionada en Éxodo capítulo 2, es el arca que Dios le ordena hacer a un matrimonio. Y eso nosotros lo leemos en el capítulo 2 del libro de Éxodo, verso 3 al verso 6, y también cumple con la misma función, y la función es preservación del libertador de Israel. ¿Es así o no es así? Yo los veo que me miran con cara tan extraña y yo los miro a ustedes con cara extraña, porque eso ya lo vimos, simplemente estamos haciendo un repaso. Pero ¿qué les parece si lo leemos mejor y así no nos miramos con cara de extraño, para que vean que está en la Biblia? No es cuento del pastor, ni mucho menos, o del hermano del Cono Sur, que eso me gusta. Así que bueno, en el nombre del Señor Jesús, lean ustedes el verso 3 al verso 6, ¿cómo nos dice el libro de Dios? No, pero leamos como apostólicos. Aquí estamos leyendo como niños de silabario. A ver, como apostólico, ¿cómo dice en el nombre del Señor Jesús todos juntos el verso 3? Pero no volvemos a la preservación. La primera arca, el arca de Noé. El agua sirvió para salvación. Gracias, hermano Antonio. El agua sirvió para salvación, pero también sirvió de juicio para los que no creyeron. ¿Cuál es nuestra predicación en pleno siglo XXI? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Así como el agua nos sirve para nosotros, ¿un medio de qué cosa? Dígalo. Más fuerte. De salvación. Para los no creyentes va a servir de condenación. Ahora, tenemos la tercera arca. Y esa arca tiene un propósito definido. Y nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 25. Libro de Éxodo, capítulo 25. Cuando nosotros hablamos de preservación, ¿de qué es lo que estamos hablando? Conservación, ¿qué más? Preservación, conservación, ¿qué más? Bueno, parece que vamos a ver si los mismos aleluyas que gritaron ayer, vamos a gritarlo hoy día. Porque si tuviera que preguntarle quién no vio el partido, es lo mismo que venir a un culto de oración. Bueno, el verso 10 dice, del capítulo 25 de Éxodo, harán también, ¿qué cosa? Pero sigan leyendo con más ánimo, cuya longitud será solamente vamos a leer esa parte para recordar que el arca del testimonio, el arca del pacto, tuvo como fin preservar, ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿La presencia de qué? De Dios. De Dios. No podemos olvidarnos jamás. Fue hecha con un propósito. Y el propósito fue conservar la presencia de Dios. Si hubiera sido un objeto cualquiera, jamás hubiera traído los resultados tan terribles para Israel como fue la muerte de quién, de Elí, ¿de quién más? De sus dos hijos y también de su nuera. Es que cuando se pierde la presencia de Dios hay muerte. Tal vez en el día de hoy nosotros no vemos la muerte física, pero simplemente mirémonos unos a otros y lo que vamos a divisar en nuestros hermanos y hermanas, si hay vida o hay muerte, porque conforme a lo que nosotros leemos en el libro de Números, capítulo 10, verso 33, número 10, versículo 33. ¿Cómo es llamada el arca? Lean ustedes, ¿cómo dice el libro de Dios? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, en el versículo 26. Recibe el título o el nombre, el arca del Señor Dios. 26, Primera de Reyes 2:26, dice, y el rey dijo a aquel, vete a tus heredades, pues eres digno de qué cosa, pero no te mataré hoy, por cuanto Dios ha llevado, ¿qué cosa? Ahora, en el libro de Josué,
capítulo 3, versículo 3, siempre hablando de la misma arca. Mire qué título se le da. Josué, capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo nos dice el libro de Dios? Y cuando las plantas de los pies, ¿de quién? Que llevaban, ¿qué cosa? Señor de toda la tierra, se asienten. Las aguas del Jordán o sea, lo que ellos llevaban consigo era la presencia misma de ¿quién? De Dios. De Dios. Hay varios títulos que podríamos ver, como el arca santa, el arca de su fortaleza, el arca del pacto, el arca del Señor, el arca del Dios de Israel. Pero lo más importante de todo, mis hermanos, mis hermanas, es que nosotros en el día de hoy queremos hacer mucho hincapié que si el arca del pacto, cuando fue tomada por los enemigos, produjo muerte, hoy día en presencia nuestra no tenemos el arca, pero al no estar la presencia de Dios en nuestro medio, ¿qué es lo que hay? Ahora, los que aman la presencia de Dios saben lo que es muerte y lo que es vida. La cantidad numérica en ningún momento nos habla que estamos o tenemos la presencia de Dios, sino que la cantidad numérica que nos dice dónde está Dios en Mateo 18, verso 20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora, nosotros tenemos que entender que la presencia de Dios es indispensable para nosotros. Y la presencia de Dios no tiene sustitutos. Aunque hoy día muchas iglesias unicistas quieren sustituir a Dios, a lo menos nosotros no queremos sustituirla. Y dicho de paso, esta iglesia no tiene ninguna aliación con la iglesia pentecostal unida, ni tampoco con la iglesia de Dios voz en el desierto. Esta iglesia tampoco no cree en aquellos que se dejan barba. Y cualquiera pregunta me la pueden hacer a mí, que en el día de hoy al Señor le ha placido que testifique palabra de Dios. Ahora usted tiene el derecho de elegir cualquier sucursal, pero yo voy a ir donde esté Dios. Porque si el arca del pacto no era tan importante, ¿por qué produjo muerte? Es porque la presencia de Dios a quienes les gusta. Porque hay gente que no le gusta la presencia de Dios. ¿Sabe de qué es lo que recuerdan? El primer día que hablaron en lengua y hoy día ya no hablan más. Pero aquellos que tienen constantemente y desean constantemente la presencia de Dios en su vida, en ellos está el sentir que hubo en el apóstol, en David, cuando él dice: no quites de mí tu santo espíritu, fuerte el gozo de tu salvación, recrea los huesos abatidos. Ahora, con la ayuda del Señor, en algún momento vamos a hablar en forma más íntima acerca del arca. Pero el arca en manos de los filisteos también produjo muerte, porque ellos, conforme a 1 de Samuel capítulo 4, 5 y 6, la pusieron a la par
con el mismo Dios que ellos tenían. Y hubo algo que ocurrió, que el arca permaneció en el mismo lugar. Sin embargo, Dagón ocupó el lugar que tenía que ocupar, el suelo. Porque no hay nadie que se pueda igualar a nuestro Dios. En manos de los filisteos, el arca pasó a ser nada menos que un mobiliario más. Pero la presencia de Dios en el arca, en Israel, hablaba mucho. Y nosotros tenemos que decir a viva voz: la presencia de Dios en nuestras vidas nos habla mucho. Ahora, por un momento yo quisiera detenerme, porque así como el arca trajo consigo muerte cuando fue traspasada, hubo un hombre llamado David, que más de matar gigantes, destruir gigantes, se preocupó de traer nuevamente, ¿qué cosa? El arca. Y cuando nosotros vamos a Segunda de Samuel, capítulo 6, Segunda de Samuel, capítulo 6, ¿qué nos dice el libro de Dios? En Segunda de Samuel, capítulo 6, dice el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Fíjense que no fue cualquier tipo de personas, fueron escogidos. Y se levantó David. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjense que mora entre quienes, querubines, querubines. O sea, hay otra cosa que aprender en el rango espiritual. No son los serafines los que están más cerca de Dios, son los querubines. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento y para otra instancia. Pero lo que debe llamar nuestra atención, que el verso 3 dice: pusieron el arca de Dios. ¿Está leyendo conmigo? No, está leyendo conmigo, estoy leyendo solo. Así que no digan amén. Leamos juntos. Pusieron el arca de Dios. Fíjense, por muy apetitosa que sea la presencia de Dios, por decir algo, por muy imprescindible que sea la presencia de Dios, los nuevos métodos no sirven. ¿Cómo atraemos la presencia de Dios? Dios dejó establecido la forma, la manera. Ayuno, oración, vigilar. Saben que en el día de hoy, por la ayuda del Señor, ni los mejores cantantes que traigamos, ni los mejores oradores que traigamos, van a poder traer la presencia de Dios. La presencia de Dios se tiene que buscar, ya no con vestiduras rasgadas, sino que con un corazón rasgado. Dios está cansado de confesiones que salgan de labios, más su corazón, lo que yo no veo, lo que usted no ve, lo ve Dios.
Dios quiere que busquemos su presencia con el corazón. Cuando nuestras rodillas toquen el suelo, nuestro corazón va a tocar el cielo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. Aquí hay algo que aprender. Si la presencia del Señor, cuando fue quitada, produjo muerte, traerla también va a producir muerte. Porque si nosotros seguimos leyendo el capítulo 6, dice que David y toda la casa de qué, danzaban delante de qué, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio. Oiga, estaba todo incluido para la fiesta, pero la fiesta estaba mal iniciada. Oiga, como es el pastor en la iglesia, pastor que no ora, es una iglesia que no ora. La iglesia no se puede mantener con oratorias baratas, discursos elocuentes que no estén empapados de la presencia de Dios, no sirven. Está escrito en el libro de Dios: la letra mata, mas el espíritu es el que da vida. Yo al menos necesito la genuina presencia de Dios. Y para esto vamos a tener que matar algo de nosotros. Yo no sé si usted está dispuesto a hacerlo, pero con tal de traer la presencia de Dios, yo prefiero que el Señor mate algo de mí, porque su presencia es más que necesaria. Verso 6: cuando llegaron a la era de oro, Usa extendió ¿qué cosa? ¿Y qué aconteció? Porque los bueyes, ¿qué más? ¿Cayó qué cosa? ¿Junto a qué cosa? Si nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, leamos juntos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, como nos dice la Escritura. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque en el tiempo de Saúl hemos hecho casas de él. Traigamos ¿qué cosa? El arca ¿de quién? A nosotros. ¿Sabe usted que los únicos que quieren traer el arca, los únicos que quieren traer la presencia de Dios, son los que han gustado de ella? David fue uno que en la soledad, y que la cualidad más grande se menciona en 1 Samuel capítulo 16, en el último versículo: y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. Cuando uno ha gustado de la presencia de Dios, es imposible reemplazarla. Y en esto tenemos que ser aún mucho más claros. El carnal se va a identificar con el carnal, pero aquel que quiere más espíritu se va a identificar con aquel que quiere más espíritu. No sé si logramos entender o no, pero el Señor Jesús nos ayuda. En el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Fíjense, ahora se determina la manera. A ver, digan fuerte aleluya.
Hagan cuenta que le vamos ganando al diablo. Y les dijo, 15:12. No, eso no fue lo que ganó. Le vamos a ganar al diablo. Vamos a echar fuera la frialdad. ¿Ustedes saben que esta iglesia no celebra el día del papá ni de la mamá? No porque no tengamos hijos, sino porque son fechas impuestas por los hombres. Yo cada día debo reconocer a mi madre y a mi padre. Yo creo que allá atrás llegaron más hermanos haitianos porque están todos morenos. No fui allá todos morenos, gloria a Dios. Estamos llegando más hermanos haitianos. Si usted le pregunta al pastor Israel, yo cada vez que veo a un haitiano le predico. Y él me ve con una cara de incógnito y yo lo miro a él también y digo, no señor, esto de alguna forma de aquí va a tener que ser bautizado en el nombre de Jesús. Claro, ¿sabes? Lo primero que le enseñé a los chilenos es echar carabato. Yo les enseñé que había perdón en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Oiga, el reino, ¿sabe que el arca tenía 4 anillos? Y la predicación nuestra debe ser Hechos 1, versículo 8. ¿Recuerdan bien el texto, no? Hechos 1, 8. No lo busquen. Es un texto, pero... Y recibiréis cuando haya el Espíritu Santo y me seréis. Miren, los que tenemos el arca, primera redondela. Oh, léanlo mejor, ¿cómo va a ser Judea? Léanlo mejor. A mí no me miren feo porque yo no voy a mirar más feo a ustedes. Porque soy feo, así que no me hago ningún problema. Miren, ¿cómo dice? Y recibiréis cuando haya sobre vosotros. Primer anillo, Jerusalén. Segundo anillo, Judea, Samaria. Y cuarto, el último que nos queda hacer. Pero ¿sabe con qué? Con la presencia de Dios. No se suba a un púlpito sin la presencia de Dios. No toque un instrumento sin el Espíritu de Dios. No se ponga a la puerta sin el Espíritu de Dios. No tome la ofrenda sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es indispensable, no solamente cuando yo predico, porque exijo los amenes. Y yo el jueves miraba para todos lados, vieron a un gordito predicando y nadie decía amén. Y era palabra de Dios. Parece que a usted también le gustan los rubios de ojos azules. Pero aquí, por la capilla Cumbuelén, hay una iglesia que está más vacía que Chocó, y el día domingo vienen todos esos rubios de ojos azules. Pero aquí no. Aquí estamos los del pulpo. Pero todavía hablamos palabra de Dios. ¡Ah! Que pocos creen que hablamos palabra de Dios. Hablamos palabra de Dios. Y esto es lo que permanece. Bueno, leamos primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Y les digo, vosotros sois ¿qué cosa? Santificados. Para atraer la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer, santificarnos. Segundo, verso 13. Pues, por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos. ¿Según qué cosa? Vale la pena orar. ¿Saben que yo me he dado cuenta en muchos cultos? Comenzando del primer culto que tenemos aquí, el día domingo. Venimos y nos sentamos exigiéndole al predicador, al coordinador, y los pastores que no apoyan en nada, se quedan dormidos, algunos, termina la reunión y se van. Dije, pastores, y yo les pregunto, ¿qué efa trajeron para el culto? ¿Trajeron un poquito de oración?
Oiga, si el culto depende de todos nosotros. Yo he pensado seriamente, no se lo he dicho al consultorio ni a la iglesia, pero ¿sabe qué me gustaría hacer? Predicar a estos pastores de avivamiento. Un día domingo a ver cómo se las ve. Y les va a ir bien, ¿saben por qué? Los canales con una historia que Pepito iba y se cayó y lo levantó, el amigo lo iba a atropellar y se ponen todos a llorar y algunos hablan en lengua. Y yo digo, qué mentira más grande. Yo hablo en lengua cuando el Señor me toca. Y el otro dice, gloria a Dios, y estaba durmiendo. Porque son cero aportes en la reunión. Si usted supiera, toda la noche luché con el diablo, sí. El diablo que se llama computador. ¿Saben la historia de toda la iglesia del mundo? Pero lo menos que saben, Dios. Bueno, sigamos. Gloria al Señor. ¿Están contentos? Yo también. Me alegro mucho de ver. Sigan orando conmigo. Para que me quede todavía aquí un poco de tiempo más. Para predicar, enseñar la palabra de nuestro Dios. David ahora aprendió a traer lo que producía gozo, a traer lo que producía danza. 3 meses en la casa. ¿Se acuerdan de quién? Obed-edom quedó el arca y el arca comenzó a bendecir los graneros. Oiga, la presencia de Dios en mi vida es sinónimo de prosperidad. Tal vez no tenga nada material, pero nuestra vida va en prosperidad. Aleluya. ¿Saben? Nosotros no hemos dimensionado, por decir así algo, lo importante que es la presencia de Dios. Pero yo quisiera mostrarles en un rey llamado Saúl. Si nosotros miramos la vida del rey Saúl, si él hubiera continuado como fue al principio, todo hubiera sido diferente para él. Vamos al libro de Dios, en 1 de Samuel, y miremos los primeros pasos. En 1 de Samuel capítulo 9, versículo 21. Samuel, si hubiera seguido así, el cántico hubiera sido otro. Sí, hubiera sido otro. ¿Cómo dice el libro de Dios? ¿Cómo lo dice? Lean ustedes. ¿Por qué has dicho cosas? Fíjense que aún más, cuando el pueblo lo fue a buscar, se escondió. Sus primeros pasos, ¿cómo fueron? Dados en humildad, en dependencia de Dios. ¿Y sabe de quién? De Samuel. Nunca te olvides del viejo que te enseñó. Hasta ese momento, Samuel iba de gloria. No, Saúl iba de gloria en gloria. Si nosotros leemos 1 de Samuel 11, versículo 6, ¿cómo dice el libro de Dios? El Espíritu de Dios vino sobre él en poder, y él se encendió en ira en gran manera. Se encendió en ira en gran manera. Lean el verso 15, ¿cómo dice? Fue todo el pueblo a declarar, vistieron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho, y así Saúl y todo Israel. Pero ¿saben? La luna de miel duró muy poco. Ahora yo te pregunto en forma personal, ¿hasta cuándo duró en tu vida la presencia de Dios? ¿1 mes? ¿2 meses?
Algunos llevan 20 años y ya no sienten nada. Vienen porque sus padres prácticamente los chicotean para venir a la casa de Dios, pero no vienen por necesidad. ¿Sabe que específicamente 2 años solamente duraron donde Saúl dependía de Dios y de Samuel? Pero ya en el capítulo 13 el hombre ya era grande. ¿Para qué voy a ir a fraternizar? Otros van a las fraternidades y se sientan como señores porque no lo hicieron predicar. ¿Acaso no necesitamos escuchar al más pequeño o al más grande lleno del Espíritu de Dios? Y los pequeños nos dejan en vergüenzas porque nos recuerdan nuestros primeros días. Y cuando yo todavía escucho, subo tiritando al púlpito, ese hombre va. Pero esos que suben, erguidos, y no tienen ni una gota de humildad, es así como terminan. Como un hijo de Anán. Saúl no se dio cuenta que su amistad con Samuel era respetable. Samuel no estaba vivo por casualidad. Siervos de Dios, pastores, ustedes no tienen ninguna obligación, pero acuérdense que ustedes no me eligieron. A mí me eligió Dios, pero yo también necesito una llamada suya. Por último, para preguntar cómo está el guatón, si se ha muerto o no se ha muerto todavía, se olvidó completamente. Se comenzó a olvidar. Y ya él comenzó a usurpar funciones. Crecí. Si no llega el sacerdote, voy a ocupar el lugar del sacerdote. No. En primer lugar, que el que tiene el Espíritu Santo sabe que las cosas del Espíritu son ordenadas. Y comenzó. Y fue tan grande su locura, porque fue un loco. Fue tan grande su locura que saben que en el capítulo 15 de Primera de Samuel él comienza a usurpar las órdenes indiscriminables que Dios había dado como raer a todo Amalek. Y esto pasa con todos los cobardes que utilizan los púlpitos y cualquier cosa sin el Espíritu de Dios. Siempre le echan la culpa a los demás, no son ellos. Y él le dijo a Samuel, al viejo Samuel, en 1 Samuel capítulo 15, no, si por el pueblo, no, si por esto. Y empezaron los marranos, y empezaron las vacas, y empezó el rey. ¿Y por qué le diste la vida? Es que era tan bonito, era de ojos azules, rubio, hermoso. ¿No te ha ordenado Dios? Oiga, con los planes de Dios no se pueden jugar. Es que mi tía favorita, oiga, se va a ir al infierno igual. Y miren, lo voy a decir esto con nombre, letra y como usted lo quiera. Algunos trataron de ir a resucitar a un muerto. La suerte se decidió en vida. Y no me hablen que no tenga amor. Amor tuvimos, pero ¿hasta cuándo vivió? De ahí en adelante la suerte se decidió. Y aunque hubiera ido Pedro, Juan, la suerte estaba decidida. Lo decimos con dolor. ¿Saben por qué? Eso nos enseña a nosotros a no soltarnos de la mano de Dios. Y quiero pedirles que leamos 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. La locura de Saúl. Errores y más errores. En el capítulo 16 de 1 de Samuel, y léaselo al que está al lado. Saben que a mí me está dando una tristeza muy grande porque esta iglesia está pareciendo a la americana.
Y si hay algo que yo tengo en forma muy personal, yo se lo he confesado al Señor, yo amo a los gringos, pero lo más lejos posible. Porque nos han enseñado cosas, pero bajísimas. Y yo le he dicho al pastor Freddy, hay un montón de Biblia ahí, ¿saben qué? La vamos a empezar a regalar, ahora que los jóvenes salieron a predicar. Así que, hermano Pancho, ahí se le va a duplicar la venta. Biblia que encontremos ahí, la regalamos. Porque las Biblias no pueden quedar aquí. ¿Sabe que me hacen sentir como en la iglesia que yo iba a los americanos? Llegaba y el viejo llegaba en su auto, generalmente guatón, se bajaba, yo lo veía sin Biblia. Bueno, esto es el nuevo. Y no, tenía su acentito y su Biblia ahí. La hacía así nomás. Un poquito de tierra. Porque el que hacía la aseo parece que le tenía media mala, así que no le pasaba el... malas costumbres. Oigan, les voy a mostrar algo bíblicamente. Usted, aunque tenga en su celular la Biblia, ¿qué tiene más en el celular? Además de la Biblia. No, vamos a mostrar ahí, no. Hay pornografía, pero por lo menos cuando yo ando leyendo la Biblia, tengo la Biblia y nada más. Miren, ¿cuál es el primer regalo que le hacen los padres a los niños de 2 años? Una tablet, ¿sí o no? Y se enojan cuando suben al second floor, cuando están enseñándole la palabra de Dios, y dicen, no se puede enseñar. Y que mi mamá me la regaló. El peor regalo. ¿Sabe usted que yo recién, a los 8 años, vine a tener en mi primera Biblia? Y me la robaron. Y me la robó un pastor, por eso que está en el infierno. Porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Pero en ese tiempo era difícil tener una Biblia. Ahora no. Y yo le aseguro que si empezamos a revisar Biblia por Biblia, entre un celular y una Biblia, hay algo que decir. La Biblia más bonita que trae bañada en oro el hermano Pancho vale 25.000 pesos más IVA. El IVA para el Señor. ¿Y un celular cuánto le cuesta? No, en cada hijo. Junten los planes. 180.000 pesos. Es que este es mi regalón y el día que se le pierda la regalona. ¿O no? Bueno, vamos a seguir. Que siga la palabra. Amén. Le gustó, ¿eh? Bueno, primera de Samuel capítulo 16, versículo 1, ¿cómo dice el libro de Dios? Dijo Jehová a quién. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena el pueblo de aceite, y daré a Isaías y diré, porque sus hijos ofenderán al rey. Mire, un hombre, una mujer sin la presencia de Dios, comienza a llenarlo con cosas. ¿Saben qué? Me ofrecieron un curso. Empieza a llenarlo con cosas. Un curso en inglés. ¿Y para qué va a aprender inglés? Si Dios tiene a quien le predique en inglés. Y alguien me dice en francés, y bueno, ¿para qué se está convirtiendo estos hombres de Haití? Para que ellos nos traduzcan en francés. ¿O no? Digan a menos que sea hipócritamente. Bueno, el Salmo 42, versículo 7 dice: hubo un abismo. Lo estamos leyendo con muy poca fuerza. A ver, leamos para el Señor. A ver cómo dice su Biblia. Un abismo que llama a otro con la voz de tu cara. Todas tus horas han pasado sobre mí. ¿Qué fue lo que comenzó a suceder en Saúl? Hubo un abismo. Llamó a otro abismo. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 15? Yo no sé si los hermanos haitianos que están ahí en la última fila pueden leer, porque ya no hay luz. Yo veo puro moreno, gracias al Señor Jesús. ¿Cómo dice el libro de Dios? La concupiscencia
Después que ha concebido, ¿qué es lo que da luz? Y el pecado, siendo consumado, te tengo una noticia triste, Samuel. Saúl ha sido desechado, y en el nombre del Señor Jesús, usted y yo sabemos cuando Dios no está con nosotros. Fíjense ustedes, ante la gravedad del pecado, ante su reincidencia, ante su falta de arrepentimiento, la sentencia divina es: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando Dios se retira de nosotros, ¿sabe qué espíritu entra en nuestras vidas? Envidia. Se retiró Dios de Saúl y Saúl se puso envidioso. Él sabía: un rey sin gloria, un rey sin gloria. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Sabe que no hay cosa más cierta que cuando uno reconoce que Dios se ha apartado de su vida. Saúl no lo pudo esconder, porque cuando quiso pelear Goliat contra el hombre que él buscaba, él sabía que no estaba como antes. Él sabía que la gloria de Dios se había apartado. Eso es glorioso, reconocer cuando Dios se aparta de nosotros. Pero hay otros que con reconocimiento, sin reconocimiento, quieren seguir porfiando con Dios cuando Dios nos ha dejado. Y yo le digo a ustedes, en el nombre del Señor Jesús, yo también he sentido en mi vida cuando Dios me ha dejado. Y cuando Dios me ha dejado, comienzo a luchar como Jacob y le comienzo a decir: Señor, yo no te dejaré. Yo no sé si la presencia de Dios en su vida es indispensable, pero en mí es más indispensable que mi familia, es más indispensable que el dinero, porque si hay algo que produce gozo en mi vida, se llama la presencia del Señor Jesucristo. Ahora yo quisiera preguntarle: ¿en cuánto produce la presencia de Dios gozo en su vida? ¿Saben ustedes que los intentos de Saúl no fueron valederos? Porque le produjo daño en sus oídos que las mujeres reconocieran que el recién aparecido tuviera más triunfo que él. Y el carnal se enoja cuando ve a otro. ¿Y acaso no está escrito en el libro de Dios? Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Una iglesia que no permite crecimiento es una iglesia que a corto o a largo plazo va a terminar. ¿Sabe? Saúl de una o de otra manera quería meterse en la presencia de Dios. Y yo quiero darle un consejo: no lo haga, no lo haga, nunca. ¿Saben por qué? Porque cuando vio que iban danzando, gracias pastor, cuando vio que iban danzando, trató de meterse en la fila, pero todo es emocional. Es como la predicación que escuchábamos el día martes. Y gracias al Señor que aunque era un chino a quien Dios utilizó, nos habló en español para la gloria de Dios. Pero en una de esas 7 iglesias
Hay una iglesia que tiene un alto concepto que no es la Odisea, pero tienes el nombre de que vives y estás muerta. ¿Recuerdan cómo se llama esa iglesia? Sardi. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Se metió con los vivos. Y al meterse con los vivos, sintió algo que no era espiritual, algo que era humano. Y tenga cuidado, porque se va a cumplir en usted lo que sí nos predicó ese hermano chino. La iglesia de la Odisea, desnudo, quedó Saúl desnudo. Y desde allí en adelante vemos a un hombre con celo que lo único que quiere es matar. Es matar. No le interesa ni su hijo. No, quiere deshacerse. Quiere deshacerse. Pero Dios es el que pone reyes. Y Dios es el que quita reyes. ¿Sabe? En aquellos hombres en quienes se ha apartado la gloria de Dios, lo único que recuerdan en sus predicaciones, los años anteriores. Lo único que tratan de demostrar. Pero nos muestran la vivencia del pleno siglo XXI que estamos viviendo en Primera de Samuel. Y quiero pedirles que vamos al capítulo 28. Y con el respeto de todas las santas y todos los santos. Lo peor que pudo haber hecho este hombre fue haber recurrido a una bruja. ¿Saben por qué? Porque cuando la presencia de Dios no se puede conseguir ni ayunando, ni orando, ni cantando, ni ungiéndose, el hombre se vuelve loco. Es que tuviste el tiempo, tuviste la hora, y con Dios no se juega. Así como Dios quiere entrar, también cuando Él se va, se va. Se va. Y en el verso 3, hasta este capítulo, habían 2 años ya que había muerto Samuel. ¿Entienden lo que estamos hablando, cierto? Primera de Samuel, capítulo 28. Versículo 3. Ya Samuel, ¿qué cosa? ¿Había qué cosa? Muerto. Era como el papá regaló a Saúl. Me refiero a Samuel. Porque Samuel lo lloraba. ¿O no lo lloraba? Lo lloraba. ¿Y qué fue lo que aconteció? Sigan leyendo ustedes, por favor. Uy, con ese ánimo espiritual. Dice el verso 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon, ¿dónde? Y Saúl junto a todo Israel acamparon, ¿dónde? ¿Y qué aconteció? El verso 5, el corazón de Saúl tuvo miedo, se turbó en gran manera. Y esto es lo triste. Señor, no te vayas. Quédate con nosotros. Señor, por mucho que yo ame a mis hijos, no son ni se igualan a tu presencia. No. Señor, no te vayas. Señor, ya consultó por sueños, consultó por Urí, consultó por los profetas, pero no había respuesta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme. Miren, qué triste, a lo peor que llegó. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, en el verso 18. Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas, veamos juntos, porque si las cosas las mismas vuelvo, las que destruí. Saúl fue uno de los que mató a todas las brujas, ¿sí? ¿Y sabe lo que hizo? Se disfrazó, verso 8, y se puso, y fue con 2, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me hagas subir a quien yo. Pero ustedes pueden leer nuevamente ese versículo
pero con fuerza espiritual, como dice. Y se casó Saúl, y se puso con los niños, y se fue con los hombres, y vieron la práctica de la noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines sobre el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. A quien yo te dijere. ¿Qué puertas te estás golpeando cuando sabe que la presencia de Dios se ha ido? No es capaz de decirle: Señor, sé propicio a mi pecador. Yo no sé, te lo he dicho una y otra vez, pero esto es verdad. No creas que todos los días nos levantamos hablando en lengua, es mentira. Hay días que no sentimos ni siquiera al Señor y el Señor lo hace para que nos arrodillemos. ¿Es así o no? Saúl quería, ¿a quién? A su papi. Hazme venir a Samuel. Hazme venir a quién? A Samuel. Samuel. ¿Se da cuenta usted que el hombre sin la presencia de Dios se vuelve completamente un enajenado? ¿Sí? Nos olvidamos que lo que Dios utiliza para hablar es la profecía y no la adivinación. Nos olvidamos que el instrumento de Dios es el profeta y no el adivino. La obra de Dios es la revelación bíblica y no el ocultismo. Lo que le agrada a Dios es una fe sencilla y no la superstición mágica a lo que había recurrido. Y libre Dios a cualquier creyente en esta hora que recurra a la necromancia, evocar supuestamente a los espíritus de los muertos para comunicarse con ellos. Por Dios estaba escrita esta ley. Y leamos en Levíticos capítulo 20, versículo 27. Levíticos 20, versículo 27. ¿Cómo dice el libro de Dios? Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y versículo 11. Ya vamos a terminar ya. Nos quedan 2 horas. ¿Cómo dice el libro de Dios? Que sea hallado en ti, y haga pasar a su hijo, a su hija, por el pueblo, y siempre practica la intención, y abrero, y sufrido, y hechicero, y encantador, y adivino, y mago, y que consulte a los muertos. Siervos y siervas de Dios, el espíritu de un santo no puede estar en juego en las manos de Satanás. Eclesiastés 12:7 dice: y el espíritu vuelve a Dios, que Él lo dio. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban es lapidado, él no dice que reciba el espíritu Satanás, sino que le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aún más, en Lucas 16, que no es una parábola, un hecho real, el que se está quemando le solicita a Abraham que mande a alguien, a sus parientes que todavía están en vida. ¿Y sabe cuál es la respuesta divina? A Moisés y a los profetas tienen a ellos oír. Saben que si nosotros volvemos a 1 de Samuel capítulo 28 y solo leyendo esta escritura, la mujer le dijo: ¿a quién te haré venir? Verso 11. Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel. Ahora, tenemos que partir de algo muy importante. Samuel no era una figura inadvertida en Israel. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer, para preservar su vida, le dice a Saúl: he visto dioses
que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era ¿qué? Oiga, alguien que no tiene el Espíritu Santo pierde el discernimiento. Elí viejo perdió el discernimiento. No quería a ninguno de sus hijos corregir. Eran las vacas sagradas que él tenía. Porque si él la hubiera corregido, se hubiera evitado muchos males. Sí, se hubiera evitado muchos males. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Escuchen, y esta palabra es fuerte. Estoy leyendo el verso 15. ¿Lo está leyendo conmigo? Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? Mentira, mentira. Pero miren, Saúl responde, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Oiga, cuando Dios se aparta de nosotros, se recurre a la droga, al alcohol. ¿Qué te parece? Vámonos este fin de semana a la playa. Estamos cansados, fatigados. Bueno, y a usted no le dan vacaciones. Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios. Y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por medio de sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová? Mira el diablo como le habla. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Cómo tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec? Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel y también contigo en las manos de los filisteos. Y mañana estaréis, miren, yo no sé, pero me llamó mucho la atención cuando hoy día estaba leyendo, y ayer y esta semana estaba leyendo este verso verso 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, miren, hey, te tengo un lugarcito. Mañana, Saúl, como te vas a matar, no vas a ir al seno de Abraham, vas a ir donde estoy yo. Siervos y siervas de Dios, si con honestidad buscáramos al Señor, ¿sabe cómo estaríamos en este altar? Llorando. Estos ejemplos son vivos, y si hay alguien que no crea, es porque ya sus ojos y sus oídos y su vida ya está completamente lejos de Dios. La palabra de Dios no es para ayer, es para hoy. Y yo mejor que nadie conozco hasta dónde Dios está en mí, pero por lo menos yo te necesito. ¿Sabe lo que hizo Saúl? Verso 20. Cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor. Y miren, todos sus sentidos estaban confundidos, estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Si hubiera ayunado antes de visitar a la bruja, si hubiera llorado antes de visitar a la bruja, porque él ya sabía que Dios no estaba con él, les aseguro que misericordia de Dios hubiera alcanzado. Pero para golpear estas puertas sí se puede ayunar. Para ir a escuchar un día a ciertos cantantes cristianos sí se puede pagar. Pero para la obra misionera, ¿cómo murmuramos? Para pagar nuestras propias desobediencias tenemos dinero, pero para hacer la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores, por favor, ¿cómo nos cuesta? Yo no sé, pero yo no puedo ir con un martillo golpeándole a cada uno de ustedes. Pero esta palabra no puede volver vacía. Saúl no es el único en perder la presencia de Dios. Hubo un Sansón que también perdió la presencia de Dios. Jugó tanto con ella
que no se dio cuenta que en el capítulo 16 del libro de los Jueces Dios se había apartado de él. Y cuando le dicen los filisteos vienen contra ti, trató, pero no pudo. Es que sin la presencia de Dios no tenemos ningún valor, ni siquiera de triturar una hormiga, porque fuerza de Dios no tenemos. Hay una palabra cierta que el día de hoy yo quiero concluir, si el Señor me lo permite. Pero lo menos que les habla esta palabra, hay algo que jamás va a desear. Y escúcheme, por muy amigos que seamos, si usted se tiene que ir, váyase. Pero hay algo que no vamos a dejar de ir: la presencia de Dios. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Hace cuánto tiempo que no golpeamos y no recibimos? ¿Hace cuánto tiempo que no escuchamos el lloro del sacerdote? ¿Hace cuánto tiempo que el tálamo no es abandonado por la novia o por el novio? Saúl visitó su propia muerte. Y yo no he venido hasta este santo lugar para visitar un lugar. Yo he venido hasta este lugar para decirle una vez más: Señor, te necesito. Amén. No queremos que tu gloria se vaya. No queremos que tu gloria nos abandone. En el nombre del Señor Jesucristo. La ausencia del Dios Todopoderoso entre Malaquías y Mateo, sabe que trajo un desconcierto tan grande que solamente lo que le esperaban no era mucho. Era un matrimonio de joven, era un anciano que dudaba, pero también en ese templo había un hombre pío y también una mujer temerosa. Esperaban que acabó, porque ese templo había quedado sin gloria, se había retirado. Un día tenía que entrar, como Malaquías lo había profetizado. Y cuando entró Simeón, sin que nadie le dijera: o te equivocaste, porque él iba a la reunión bajo la unción, bajo el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le dijo: ¡ese! Inmediatamente comenzó a decir: mis ojos. Ahora, Señor, despide a tu siervo. Tú sabes, como yo sé, la manera en que Dios se retiró de mi vida. Pero hoy día estoy dispuesto a decir una vez más: vuelve, Señor. No te vayas. No te vayas, Señor. Quédate con nosotros. Aunque tenga que morir parte de mí, Señor, pero que muera. Pero lo importante es que tú regreses. Solo tu presencia. Solo tu presencia, Señor. Solo tu presencia, Señor. Solo tu presencia, Señor. Habrá alguien que en el día de hoy pueda confesar y decir: Señor, solo tu presencia. Señor, solo tu poder. Señor, solo tu Espíritu Santo. Todos queremos que vuelva. Señor, nos hemos puesto más flexibles que tú mismo, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Señor, lo que tú nos has ordenado aborrecer, hoy día, Señor, lo amamos y lo aceptamos como cualquier cosa en nuestros hogares. Señor, que has visto en esta casa, Señor,
que te retiraste, Señor. Señor, que has visto en esta casa que nos abandonaste. ¿Qué fue lo que viste, Señor? Por favor, Señor, ni el aumento de sueldo, Señor, me pone tan alegre como tu presencia. Señor, tenemos ancianas en nuestros hogares. El orgullo nos retiene en nuestras bancas, Señor, porque tenemos que reconocer. Nos falta el gemir, nos falta el clamar, nos falta el decirnos, Señor, no es el culpable el que está al lado mío. Señor, yo soy culpable.